A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Titulares. Vamos a ver qué está pasando en Argentina. Tema del día, riesgo país por las nubes. Y Brasil pasa a la etapa siguiente, de capa caída decimos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la economía de ese motor sudamericano, no solo por su dimensión en cuanto a cantidad de metros, sino también por su densidad poblacional. México, guerra de aranceles con Estados Unidos está planteado, es el primer tema que vamos a abordar, planteado en nuestro espacio de análisis. Fíjese, bajo la excusa de castigar a México por permitir la llegada a suelo estadounidense de migrantes provenientes de Centroamérica, el presidente Donald Trump comunicaba el 30 de mayo pasado que impondría tarifas del 5% a las importaciones de productos mexicanos y ahora vamos a empezar a analizar cómo va el pulso de esa decisión. Donald Trump ha acusado una y otra vez a México de no hacer lo suficiente para evitar que los migrantes atraviesen el territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos, por lo que ha decidido apelar a lo que mejor sabe hacer, sancionar a su vecino a través de aranceles. El mandatario republicano amenazó con incrementar progresivamente sus gravámenes hasta considerar que México hace lo suficiente para resolver el problema. Los aranceles en primera fase serían del 5% para todos los bienes importados desde México y podrían llegar hasta el 25%. Ante la amenaza, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al diálogo para evitar una confrontación mayor. Y es que a ninguna de las dos partes le beneficia la guerra comercial. El intercambio entre ambos países se ha incrementado en los últimos años. 7 de cada 10 productos que fabrica México tienen como destino Estados Unidos. Tan solo el año pasado, México exportó a Estados Unidos mercancías por un valor de 328.000 millones de dólares, es decir, 352% más que el monto registrado hace 20 años. De Trump darle luz verde a su amenaza, estos serían los productos más afectados. La industria automotriz, que representa la cuarta parte de las exportaciones que realiza México hacia Estados Unidos. Según cifras oficiales, tan solo la fabricación de automóviles representa el 9,8% de las exportaciones de México a Estados Unidos, con un valor de cerca de 30.000 millones de dólares. Le siguen la venta de piezas y repuestos con un valor de 22.000 millones de dólares, así como camiones de repartos con exportaciones que alcanzan los 22.800 millones de dólares. En segundo lugar están los equipos informáticos con un valor estimado de 19.400 millones de dólares. Las computadoras y equipos auxiliares supusieron en 2017 el 6,3% de las exportaciones mexicanas al mercado de Estados Unidos. En tercer lugar se encuentra la agricultura. El 4,1% de las exportaciones que realiza México a Estados Unidos provienen netamente de su campo. En 2017 las ventas por esos rubros alcanzaron los 12.500 millones de dólares, un monto bastante superior a las ventas petroleras que cerraron ese mismo año en 10.300 millones de dólares. Si esta tarifa se impusiera en relación a el impacto que tendría en la agricultura, sería en el orden de 1.410 millones de dólares. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios, lo cual impactaría ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor. Y si bien desde las grandes corporaciones mediáticas se posiciona la matriz de opinión de que México tiene una amplia dependencia comercial con la economía número 1 del planeta, por lo que la lluvia de aranceles del magnate sería un golpe serio para la economía mexicana, hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha incrementado en los últimos años sus compras a México. Incluso se han disparado con el pulso que mantiene Trump con China, por lo que la economía estadounidense tampoco le conviene esta confrontación, pues los aranceles al final de la cadena productiva los terminarán pagando los consumidores estadounidenses. Fíjense que nuestro sitio web tiene información sobre el tema. Estamos hoy aportando como titular a esta hora: México estima en 80% las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. México confía en que las negociaciones con Estados Unidos den resultados
óptimos y benéficos. Y aparece justamente en conferencia de prensa el canciller del país. Vamos a ver qué es lo que decía este hombre el lunes, cuál es el plan que tiene el presidente López Obrador para zanjar los obstáculos que encuentra en este camino que buscan eliminar los aranceles en esta relación bilateral México-Estados Unidos. La imposición de aranceles, junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica, seguramente tendrían un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país. ¿Cuál es la propuesta de México? Trabajar junto con Estados Unidos, como se ha hecho, y el resto de la comunidad internacional, particularmente con los países involucrados en el tránsito y origen del flujo migratorio, con el objetivo final de reducir la migración forzada por la pobreza, por la violencia, y acelerar el desarrollo económico y el bienestar de El Salvador, Guatemala y Honduras. México tiene la convicción de que solo este esfuerzo atenderá las causas fundamentales de la migración y brindará una respuesta integral al problema. A los hechos, ¿qué plan va a activar México si Trump desata finalmente esta lluvia de aranceles en su contra? La ministra de Economía tiene la respuesta, fíjese. Los primeros serían recurrir a los organismos multilaterales. Sabemos que eso tiene un ritmo probablemente menos efectivo, y está el asunto de la represalia y el carrusel. Estamos evaluando esas posibilidades, digamos que nos estamos preparando, pero sabemos y confiamos que la diplomacia, que estas acciones de persuasión y convencimiento para trabajar en mantener esta integración productiva y comercial funcionen. No podría yo decir que van a ser iguales, sino justamente tendríamos que hacer un planteamiento estratégico también ahí para tomar en cuenta los muchos aspectos de esta relación comercial. Nosotros no queremos usar los aranceles para dañar las cadenas de valor, no queremos usar los aranceles para dañar la creación de empleos o dañar la inversión. Indicadores del mercado petrolero hasta ahora: Brent en $60,58 el barril, WTI 52,77 y el barril OPEP también está a la baja y tiene $64,15 el barril. Pausa rápida, a la vuelta vamos a ver. Hay un encuentro importante, desarrollo transporte, desarrollo marítimo, se da en el contexto de este mecanismo llamado la franja y la ruta. Hay un encuentro, ya le voy a contar quiénes se reúnen y de qué están debatiendo en estos días, qué axiomas o qué elementos van a poner en marcha para subir ese nivel de comercio vía terrestre y vía marítima. Académicos, representantes de empresas, así como de medios de comunicación. Recordemos que esta iniciativa ya se ha extendido de Asia a Europa, a África, América y también Oceanía, abriendo espacios para la economía mundial. La iniciativa La Franja y la Ruta pidió a las partes en este encuentro aprovechar las ventajas comparativas del transporte terrestre y marítimo, promover sinergias, acelerar la integración de los países a la cadena industrial, a la cadena de suministros y a la cadena de valor mundiales. Fíjense, siguiendo en China, hay una plataforma de comercio electrónico que está desarrollada entre China y Rusia y que sigue sumando beneficios económicos para ambos pueblos. Hay una ciudad fronteriza que se llama Heige, una provincia en China, que es ejemplo de este cambio significativo que durante décadas ha originado la implementación del e-commerce.
más de 100 empresas del parque industrial fronterizo se ven beneficiadas de este modo de negocios, incluida Epindu, una empresa local que vende productos rusos. Su fundador, Wang Yao, comunicó que hasta ahora la compañía acumuló más de 1,5 millones de dólares de ingresos en concepto de ventas en línea. Y esto muestra lo positivo de la implementación de un recurso tecnológico que favorece a las economías mediante el uso de plataformas de comercio electrónico y con esto revitaliza las exportaciones chinas al mercado de consumo de Rusia. GIG ha crecido, convirtiéndose en el hogar del desarrollador de uno de los mayores sitios de comercio de dispositivos electromecánicos de ambos países. Muchas personas utilizan un modo de negocio para unirse a Internet con el comercio externo. Trabajamos directamente con los fabricantes rusos para reducir el costo de los intermediarios y proporcionar a los consumidores productos auténticos a bajo precio. Los consumidores podrían interactuar directamente con los fabricantes en las tiendas fuera de línea. La compañía vivió su desaceleración en el mercado ruso. El negocio en línea ahora representa más del 70 o 80% del negocio total de la compañía. Esto también impulsó las máquinas de ingeniería chinas. El impacto de la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump el año pasado y que se vio agudizada en mayo de este año genera realmente efectos dolorosos a comerciantes de Estados Unidos. Hay minoristas de muebles que están siendo ahogados en este momento, que ya están dejando de pensar en las ganancias porque tienen que pagar una lluvia de aranceles que ha firmado el propio presidente de Estados Unidos. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el aumento de aranceles sobre las importaciones a la mayoría de productos chinos, minoristas de muebles estadounidenses se han visto contra la espada y la pared entre realizar o no realizar pedidos al gigante asiático. Los compradores, los minoristas, las empresas como yo no sabemos qué hacer. ¿Realizamos pedidos o no hacemos pedidos? Si realizamos pedidos en China y con un arancel de 25% es muy caro. Si cambiamos la producción y la tasa de arancel se reducen. ¿Qué pasa con los proveedores existentes? Entonces, estamos en el dilema. No lo sabemos. La incertidumbre es lo peor para un negocio. Pese a la incertidumbre que está causando su política arancelaria en suelo estadounidense, Trump se regodea de ella. Creo que nos está yendo muy bien con China. Veremos qué pasa. Pero puedo decirles que China quiere hacer un trato porque las empresas están abandonando China para evitar los aranceles. China se está convirtiendo en una nación muy debilitada. Ante esta incertidumbre, más de una docena de fabricantes y proveedores han descrito una variedad de medidas que están tomando para mitigar el impacto de la escalada arancelaria entre estas dos potencias. Entre esas medidas están los precios de senderismo, otros dijeron que están cancelando o pausando pedidos, mientras que otros más imponen nuevos y duros términos de contrato, desviando la contratación y discutiendo formas de compartir costos entre ellos. Nuestros proveedores están realmente preocupados. Están viendo cómo hacen la producción para otros países y otros lugares. Mudan el negocio fuera de los Estados Unidos. Tienen opciones en otros lugares también. Y tengo proveedores con los cuales he trabajado por más de 40 años. Esta empresa fue creada por mis padres y tenemos algunas situaciones generacionales. ¿Cómo lidiamos con esas relaciones? ¿Qué sucede ahora? Han sido entrenados y leales a nosotros y han sido entrenados en la creación de productos para bebés. Y no quiero cortar esas relaciones, pero un 25% de arancel lo mataría. Para algunos fabricantes, una solución ha sido mirar más allá de suelo chino, por lo que han aumentado las importaciones de otros países asiáticos. Según datos de SIP Global Market Intelligence, las importaciones a Estados Unidos de muebles provenientes de China por parte de minoristas como IKEA, Home Depot Inc. y Target Corp. cayeron en el primer trimestre de este año en 13,5%, una caída que fue compensada por el aumento en un 37,2% de importaciones desde Vietnam y del 19,3% desde Taiwán. Sin embargo, para muchos minoristas de mueble, esto solo es un paño de agua caliente, ya que consideran que estos países alternativos carecen de la mano de obra experimentada que tiene China y de la infraestructura eficiente de envío y fabricación. Otro punto, Banco Central de Kenia anunciando la presentación de billetes nueva generación. Una presentación que hace el Banco Central que busca reducir y estabilizar la moneda, la que está sobre todo fuera del negocio lícito. En rueda de prensa el gobernador hace muestra de estos nuevos billetes
de lo que llaman nueva generación. 1.000 chelines de la generación anterior deberán cambiarse antes del 1 de octubre de este año. Por lo tanto, ya se va dejando atrás esta moneda en curso legal para combatir el lavado de dinero. Dos razones principales detrás del movimiento para desmonetizar. La primera razón es para lidiar con la situación financiera ilícita, los flujos que hemos visto. El segundo es tratar con las falsificaciones que han comenzado a surgir. Este es un asunto de importancia nacional. Es un asunto de seguridad nacional. Lo que significa que es importante para nosotros ver lo que estamos haciendo para enfrentar posibles problemas que podrían poner en peligro nuestra forma de vida. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que pasó ayer en Argentina. Riesgo país, arriba de los 1.000 puntos. Hoy los festejos son otros, que hasta ahora van en 993, 998. Imagínense, semejantes valores para una de las naciones más endeudadas del mundo. En Argentina el riesgo país vuela por las nubes y no pasa solamente en Salta, donde está el tren a las nubes, sino que se da a lo largo de toda la nación. Jornada de lunes ascendía un 3%, llegó a los 1.015 puntos básicos. Ese indicador llamado riesgo país había estado así de alto en febrero del año 2014. Para entender el impacto de las políticas económicas aplicadas hay que tener en cuenta que el presidente Macri, cuando llegó a la Casa Rosada, lo hizo con 400 puntos básicos de riesgo país. Este indicador de 1.015 puntos más que duplica el arranque de su gestión. La desconfianza de los agentes del mercado respecto al cumplimiento de los vencimientos de la deuda a partir del año 2020 producen también sus remesones, produce una grieta entre el recorrido de las acciones y de los bonos argentinos. Si se mueve ante la incertidumbre ese mercado, se da esta situación, una escalada riesgosa. Y la economía de Brasil, la economía de mayor tamaño de América Latina, se contrajo 0,2% en el primer trimestre de este año en comparación con los últimos 3 meses de 2018. Y con esta escalada también han dado paso a 8 trimestres consecutivos de expansión. Primer resultado negativo entonces del PIB en 2 años, cuando en el 2016 la economía se redujo 0,6%. Ahora, más que nunca, Bolsonaro defiende y depende de su capacidad para implementar las reformas, sobre todo ley de pensiones y privatización de las empresas. Así lo veía una calificadora de riesgo que emitió un informe, Torino Economics. El informe fue en mayo pasado y se preguntaban, ¿y si no se aprueban las reformas? ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, ellos contestaron, vemos un alto riesgo de que la economía entre en un periodo de cuasi estanflación con una ralentización en el crecimiento y un índice de precios en aumento. Fíjese esto, Alex Anfrun, colega, en Twitter, ¿acaso dije que entendía de economía? Esto dijo Bolsonaro ayer sobre la caída del PIB de su país, primer trimestre de 2019. Y agregó, tengo 100% de confianza en la economía de Guedes, que es un ministro de Hacienda. Pretender no entender nada de economía, hábil pretexto de la extrema derecha que da las riendas al capitalismo. Tweet colgado por Alex Anfrun. Ella es Elizabeth, una brasilera que ha sentido en carne propia los embates de la recesión que inició en 2014 en el gigante suramericano. Ella ha estado buscando empleo por más de 3 años y aún no ha encontrado. Todo es caro, el salario es bajo y lo que queda es muy poco, y con todos los precios aumentan. Es difícil. Es bueno que no compre más leche porque la llevé allí, donde el gobierno distribuyó la leche gratis. También recibe leche en la escuela. Entonces es bueno, al menos para él. Elizabeth sobrevive junto a su esposo con los $300 que gana él como trabajador de la construcción informal. Viven en Pariasópolis, la favela más grande de Sao Paulo,
que se encuentra a la sombra del pudiente barrio de Morumbi, donde las torres de apartamentos están coronadas con helipuertos que permiten a los ejecutivos adinerados evitar el enredado tráfico. Un contraste cada vez más marcado en una economía estancada. La Fundación Gertulio Vargas publicó este mes un estudio que revela que la desigualdad en el gigante suramericano ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 7 años, posicionando a Brasil entre las naciones de la región donde existe mayor brecha entre ricos y pobres. A partir de 2014, Brasil entró en una profunda recesión, donde la desigualdad aumentó y ha aumentado en los últimos 3 años, algo que no ha ocurrido desde 1989, cuando tuvimos el récord de desigualdad en Brasil, por lo que es un proceso no solo de disminución de ingresos, pero un aumento de la desigualdad. Eso compromete la recuperación de la economía, porque el grupo más pobre de personas, que consume más, se ve afectado, y eso dificulta la recuperación de la economía. El estudio de la Organización de Investigación encontró que el ingreso de la porción más rica de los brasileños ha aumentado en 8,5% en los últimos 7 años, mientras que el de los más pobres ha disminuido en un 14%, aparentemente porque un mayor desempleo ha aumentado la competencia por la mano de obra poco calificada. Es mucho peor ahora. Antes alguien dijo, oye, hay una compañía o una agencia que contrata personal. Cuando llegaste allí, te contrataron al menos 3 veces a la semana o una vez al mes, como una niñera o una carrera. Hoy en día ya no encuentras eso. La pobreza también ha aumentado. El Instituto Geográfico del Gobierno calcula que 54.8 millones de brasileños viven en la pobreza, es decir, aproximadamente el 26,5% de la población. Por su parte, el Producto Interno Bruto se redujo en más del 7% en 2015 y 2016 y aumentó solo un 1% en los últimos 2 años. Datos que ponen en evidencia una crisis socioeconómica que al parecer no va a cambiar con el actual gobierno de Jair Bolsonaro, que incluso ya recibe críticas de los inversionistas. Los brasileños se encuentran desamparados. Los programas como el apoyo a los ingresos para los pobres introducido por los anteriores gobiernos de izquierda no se han ampliado para contrarrestar la caída económica. Además, la semana pasada el Ministerio de Economía rebajó su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año a 1,6%, desde el 2,2%. Gracias a todos. Hasta la próxima.